San Pedro Julián Aymar, presbítero. Pedro Julián Aymar nació en La Mure, diócesis de Grenoble, en Francia, el 4 de febrero de 1811, y fue bautizado al día siguiente. Al final de un laborioso recorrido familiar y devocional, logró entrar en el Seminario Mayor de Grenoble, y en 1834 es ordenado sacerdote. Después de unos años de un ministerio intenso, inicia en 1839 una experiencia de vida religiosa, entrando en la naciente congregación de los Padres Maristas en Lyon. Rápidamente llega a ser el hombre de confianza del fundador, el Padre Colin, que le confía diferentes responsabilidades. Sin embargo, su búsqueda de la voluntad de Dios lo persigue siempre y lo empuja a orientarse cada vez más hacia la Eucaristía, por la cual quisiera hacer algo particular. Un momento significativo en ese caminar del Padre Aymar fue la experiencia espiritual que tuvo en el santuario lyonés de Fourvière en enero de 1851. Durante su oración, se sintió fuertemente impresionado, pensando en el estado de abandono espiritual en el cual se encontraban los sacerdotes seculares, la gran falta de formación de los laicos, el estado lamentable de la devoción al Santísimo y los sacrilegios cometidos contra la Sagrada Eucaristía. De ahí le vino, al comienzo, la idea de crear una tercera orden masculina, dedicada a la adoración reparadora, proyecto que llegará a ser, en los años sucesivos, una congregación religiosa enteramente consagrada al culto y al apostolado de la Eucaristía. Impedido de realizar este proyecto, en el interior de la Sociedad de María, el Padre Aymar tuvo que salir del instituto. Se trasladó a París y allí, el 13 de mayo de 1856, funda la Congregación del Santísimo Sacramento. El nuevo instituto recibe inmediatamente la aprobación del arzobispo Monseñor Cibot y más tarde la bendición y la aprobación definitiva del Papa Pío IX en 1863. La obra empieza muy pobremente, en locales alquilados de la calle, donde el día de la Epifanía de 1857 se inaugura oficialmente la fundación con una exposición solemne del Santísimo Sacramento. Un año después, siempre en París y con la ayuda de Margarita Guillot, el padre funda la rama femenina, las Siervas del Santísimo. En 1859, abre una segunda comunidad en Marsella y la confía al padre Raymond de Quers, su primer compañero. Una tercera casa se abrirá en Angers, luego otras dos en Bruselas, y una casa de formación en San Mauricio, diócesis de Versalles. Durante estos años de vida eucarística, vemos al padre Aymar empeñado en un apostolado que se dirige sobre todo a los pobres de la periferia de París y a los sacerdotes sin dificultad. Se dedica a la obra de la primera comunión de adultos y atiende numerosos compromisos en la predicación, centrada principalmente en la Eucaristía. De su actividad, o por lo menos de su espiritualidad, emanarán varias iniciativas a lo largo del tiempo, como es la agregación del Santísimo, destinada a los laicos, la Asociación de los Sacerdotes Adoradores, inspirada por su celo hacia los sacerdotes, y los mismos congresos eucarísticos internacionales. Agotado por las responsabilidades de fundador y primer superior general, marcado por las pruebas de toda clase, Pedro Julián Aymar muere en su tierra natal, a la edad solamente de 57 años, el 1 de agosto de 1868.
Beatificado por Pío XI en 1925, fue canonizado por Juan XXIII el 9 de diciembre de 1962, al final de la primera sesión del Concilio Vaticano II. Ahora, exactamente 33 años después, el 9 de diciembre de 1995, fue inscrito en el calendario romano y presentado a la Iglesia Universal como el apóstol de la Eucaristía. La vida y la actividad de San Pedro Julián está centrada en el misterio de la Sagrada Eucaristía. Al principio, sin embargo, su enfoque era tributario de la teología de su tiempo, insistiendo sobre la presencia real. Pero llegará a liberarse poco a poco del aspecto devocional y reparador que tenía de manera casi exclusiva la piedad eucarística de su época, y conseguirá hacer de la Eucaristía el centro de la vida de la Iglesia y de la sociedad. Ningún otro centro sino el de Jesús Eucarístico.